Bueno, vamos a seguir avanzando entonces con los siguientes temas de la materia. Dado igual, como ya estamos con los tiempos ahí, la próxima semana estaremos tomando la evaluación de la segunda unidad. Entonces, el día miércoles, que sería 20 de enero, ¿sí? Realizaremos la evaluación de esta segunda unidad. Entonces, lo que incluiría es, bueno, obviamente lo que vimos la semana anterior. El día de hoy vamos a ver la distribución de probabilidad exponencial, sí, que es igual una distribución que tiene una peculiaridad basada en el tema de que viene dado por intervalos de tiempo, ¿sí? Igual el día de hoy arrancaremos con el capítulo 7, que es distribución de muestreo. Esto lo veremos el día de hoy y lo terminaríamos la siguiente clase conjuntamente con el tema de intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, abarcaría el capítulo 6, 7 y 8. El capítulo 7 y 8, la verdad, son bastante cortos, ¿sí? Entonces, no vamos a tener ningún problema en ver todo hasta el día lunes de la próxima semana, y obviamente el día martes que tengan ustedes ese día para estudiar, para repasar algunos ejercicios, y el día miércoles entonces estaríamos dando la prueba de la segunda unidad. ¿Ok? Voy a compartir, listo, mi pantalla, y entonces vamos a arrancar con el último tema de este capítulo 6, que corresponde a la distribución de probabilidad exponencial. Ok, entonces, ¿cuál es la principal característica para determinar si un conjunto de datos o si un grupo de datos sigue esta distribución? Básicamente es cuando nosotros estamos midiendo eh, un tiempo medio, ¿sí? O un número de elementos o de sucesos que ocurren dentro de un espacio de tiempo o dentro de un intervalo, ya sea de distancias eh, o, en algún área. Sí, entonces básicamente está dado por eh, la probabilidad media o el valor medio de que suceda un evento, ¿sí? Dentro de un intervalo de tiempo, dentro de un espacio, de un área geográfica. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, como ejemplo rápido puede ser el tiempo medio que llega un cliente a un restaurante. Si, por ejemplo, un cliente llega en promedio cada 10 minutos a comer en un restaurante, ¿sí? En promedio, mm, no sé, los automóviles un automóvil pasa cada 10 segundos por esta autopista, ¿sí? Entonces es el tiempo medio en el cual sucede dicho evento, ¿sí? Otro ejemplo puede ser, en promedio existe un letrero de publicidad en una carretera cada 5 metros, ¿sí? Entonces, aquí estamos abarcando un intervalo de espacio. Otro ejemplo puede ser, en promedio existen, no sé, 30 árboles eh, en un espacio no sé, 100 metros cuadrados, por ejemplo, en un conjunto, una granja. Sí, entonces siempre tiene que estar basado en o tiene que estar delimitado por un espacio de tiempo, por un área, o un espacio longitudinal. ¿Ok? Esa entonces la
principal característica de este tipo de distribución de probabilidad. Vamos a tener, al igual que lo teníamos para los dos casos anteriores, la función de densidad de la probabilidad exponencial, es decir, la función que nos permite bosquejar o dibujar la función en relación, obviamente, al dato que corresponda, ¿sí? Entonces, la función va a estar dada por 1 sobre mu, que termina siendo este valor medio, ¿sí? Este valor medio que se da. Todo esto multiplicado por elevado a la menos x, que es el valor que nosotros estaríamos buscando, ¿sí? De un valor particular. Y todo esto dividido para el valor medio, ¿sí? Toda esta función solo ocurre para valores de x positivo, ¿sí? Entonces, solo para valores de x positivo, porque obviamente no puede haber un valor negativo medio de un tiempo o un valor negativo en promedio de que suceda un evento en un lapso de tiempo o de espacio. Sí, siempre todo esto va a ser positivo, a diferencia de, por ejemplo, la normal que veíamos que puede tomar cualquier valor, porque, por ejemplo, ahí puede incluir eh, valores de temperaturas que pueden ser negativos y o cualquier otra variable que pueda tomar valores negativos. En este caso, solo vamos a poder tomar valores positivos dada la característica de esta función. Ok, si nosotros entonces dibujamos esta función dado cualquier ejercicio, dado cualquier valor, lo que vamos a obtener generalmente es la siguiente forma. Una curva que va a descender, ¿sí? Conforme se aumentan los valores de x y que va a tender hacia el infinito, ¿sí? Entonces siempre vamos a arrancar desde un valor cero y bueno, aquí vamos a tener los diferentes valores, en algún punto va a estar el valor medio y en este otros puntos pues vamos a tener otros valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros reemplazamos el valor de x, ¿sí? Este punto debe coincidir a esta altura. Si reemplazamos el valor medio, debe coincidir a esta altura. Si reemplazamos de un valor x2, debe estar dado a esta altura. Sí, y nosotros podríamos tranquilamente bosquejar esta curva. Si dado 3 o 4 puntos, nosotros ya podríamos bosquejar esta curva y veríamos que tiene una forma de esta manera. Como digo, este valor va hacia el infinito, si en ningún punto la curva de la distribución se va a cortar con el eje X, pero obviamente, dado ya un cierto valor alto de X, estas probabilidades son marginales, es decir, van a ser muy, muy cercanas a cero, ¿sí? Y obviamente van a aportar poco, van a sumar poco, pero existe la posibilidad de que un intervalo o un valor de tiempo se pueda ir hacia el infinito, pero obviamente las probabilidades son muy bajas de que esto suceda. Ok, siguiente punto. Ya hemos, o un primer paso es bosquejar entonces nuestra función de probabilidad. Y el último paso es determinar los valores de probabilidad para esta función dado cierto punto de x. Entonces, ¿cuál es la fórmula para determinar una probabilidad dentro de esta función?
La probabilidad va a ser 1 menos e a la x sobre mu. Perdón, aquí negativo. Menos x sobre mu, ¿sí? Entonces, x es el valor que nosotros o el punto en el cual nosotros queremos determinar esa probabilidad y mu, pues el valor medio que nos da el ejercicio. Recuerden que dentro de las probabilidades continuas eh, no es posible determinar un punto exacto, ¿sí? Porque la probabilidad termina siendo igual marginal. Entonces, esta función de probabilidad lo que nos dice es la probabilidad desde el punto cero hacia el punto X, ¿sí? Es decir, si yo estoy calculando la probabilidad de que el evento suceda eh, desde cero hasta el punto X1, ¿sí? Yo voy a aplicar esta fórmula y lo que me va a calcular es todo el área verde, ¿sí? Entonces el resultado que voy a obtener es la probabilidad desde el punto cero hasta el punto X1, ¿sí? Es todo lo que me va a calcular esta fórmula de acá. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular la probabilidad desde el punto X1 hasta el valor medio, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que suceda dicho evento entre X1 y el valor de mu? Lo que tengo que hacer es calcular con esta formulita la probabilidad primero desde cero hasta el valor de mu, luego desde cero hasta el valor de x1, ¿sí? Y lo que voy a calcular al último es la diferencia entre estos dos puntos, es decir, restar la segunda probabilidad de la primera probabilidad y ya me quedaría el espacio entre estas dos, ¿sí? Y calcularía entonces la probabilidad de que suceda entre estos dos puntos. Al igual que en la distribución normal, vamos a tener que hacer a veces estos cálculos de suma y resta, ¿sí? Aquí no hay ninguna tablita, directamente el valor de probabilidad va a salir con esta fórmula, ¿sí? Recuerden que el valor de probabilidad siempre está entre 0 y 1, así que si en algún momento ustedes obtienen un valor mayor a 1, pues estarían haciendo mal el cálculo, ¿sí? En cualquiera de los casos, ¿sí? Todos los valores tienen que ser como máximo 1 y como mínimo 0. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver un ejercicio para resolver algunos valores de probabilidad. Entonces, el ejercicio 35 del capítulo 6 nos dice, el tiempo entre llegadas de los vehículos, bueno, en una intersección, sigue una distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces, muy importante en cada ejercicio, eh, nos van a especificar qué tipo de distribución sigue los datos, porque si no nos ponen a qué tipo de distribución corresponde y nos dicen, por ejemplo, el tiempo medio de llegada de de un vehículo a tal lugar es 10 minutos, y si no nos ponen una distribución de probabilidad exponencial, nosotros tranquilamente podemos asumir una distribución de probabilidad normal, porque al final lo que nos están dando es un tiempo medio que puede variar. Entonces, generalmente, este tipo de problemas va a seguir esta distribución de probabilidad exponencial, pero siempre es necesario especificarlo porque también podríamos asumir que sigue una distribución normal. Entonces, el ejercicio generalmente, o yo creo que en todos los casos, nos va a dar qué tipo de
distribución siguen los datos. Una estación de prueba exponencial con una media de 12 segundos, ¿sí? Es decir, cada 12 segundos, en promedio, un vehículo llega a esta intersección, ¿sí? Ok, entonces, primer punto, nos pide, trace esta distribución de probabilidad exponencial. Sí, entonces, bueno, ¿cómo vamos a dibujar esta distribución? Lo que vamos a aplicar entonces es nuestra formulita para la función de distribución. Sí, muy importante, la primera fórmula es para la función y la segunda es para el cálculo de la probabilidad. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Si me dice que la media es de 12 segundos, lo que voy a hacer es reemplazar unos 3 o 4 puntos dentro de esta formulita y, bueno, voy a ponerlo primero como estaba expresada algebraicamente, ¿sí? Y luego yo puedo ir reemplazando varios puntos. Si, por ejemplo, si tengo 12 segundos, lo más lógico es tomar valores menores a 12 y valores mayores a 12. Entonces, por ejemplo, un valor de 2, ¿sí? Ustedes ya me van a ayudar calculando estos valores, perdón, aquí tiene que ser 12. Puede ser un valor de 8, puede ser un valor de 12 mismo, y puede ser un valor, por ejemplo, de 16. Sí, entonces 4 puntos son suficientes para bosquejar nuestra función de densidad de esta probabilidad, ¿sí? No sé si tal vez me pueden ayudar calculando cada uno de estos valores para luego dibujar la curva. Ok, ¿alguien tal vez ya lo calculó? Economista a mí, en el de FD2 me salió 0.18, pero no sé si eso Ok, sea. 0.18. Luego vamos Listo. viendo si está igual. Este, a mí me salió otra, pero no sé si calcularía bien. 0.5. 0.05. En el primer valor, Ajá, de 2. ok. Una tercera persona que corrobore. Tenemos dos opciones.
Profe, a mí me sale pero me sale 0,07. En el primero, Sí, en el primero. ok, Porque A mí también. el valor de E, profe, pues ya en la calculadora sale con todos los decimales. De pronto puede ser por eso. Claro, claro, pero bueno, a ver, en teoría debería salirles muy cercano a todos. 0.07. ¿Alguien puede corroborar? Sí, profe. Sí, a mí igual me salió Mi profe 0.7. sale lo mismo. 0.07. Ok, entonces 0.07. Sí, igual siempre tengan cuidado en calcular bien los valores, sí, meter bien los valores en la calculadora con los paréntesis que corresponden para que no tengan luego un problema al momento de bosquejar o bueno, si es otro ejercicio, calcular cualquier valor. Ok, 0.7 para el valor de 8, 0.04. 0.04. Sí, Es correcto eso, profe. siempre el valor va a ir disminuyendo conforme el valor de X incrementa, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Para 12, 0,03. 0,03 0,03 y para 16, es 0,02. 0,02. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dados estos valores, yo ya puedo generar un dibujo de mi función. Entonces, yo puedo dividir esto en 6. Voy a poner, como el valor de la media es 12, voy a hacer una gráfica basado en la escala que coincida con estos valores. Entonces puede ser acá 6, puede ser acá 18, ¿verdad? Entonces, si el valor máximo es 0,7, yo acá puedo poner desde 0,2, 0,4, a ver, 0,4, 0,6 y 0,8. Ok, entonces el primer valor venía dado por 2 y 0,7, así que más o menos va a estar por aquí. Segundo valor era 6, no, 8 con 0,4, más o menos por aquí, ¿sí? El valor de 12 con 0,3, más o menos por aquí, un poquito más abajo. Y el valor de 16 con 0,2, más o menos por aquí, ¿sí? Entonces, como les digo, la tendencia va a ser siempre la misma, la forma, una curva que poco a poco va a ir disminuyendo y se va a ir eh, poniendo de una forma horizontal, ¿sí? Una vez que nos aproximamos al eje X, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca va a chocar acá, entonces poco a poco esto se va a ir enderezando esta curva. Entonces, básicamente va a ser el bosquejo de esta manera, ¿sí? Ok, entonces como primer paso hemos dibujado la distribución para este problema. Segunda pregunta, voy a ponerla por acá para seguirnos referenciando en nuestra curva. Sí, entonces la pregunta B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de llegada entre los vehículos sea de 12 segundos o menos, ¿sí? Entonces, sabemos que el tiempo promedio de llegada de vehículo entre vehículo es de 12 segundos. Ahora queremos saber cuál puede ser la probabilidad de que un vehículo, ¿sí? O varios vehículos
empiecen a llegar de 12 segundos o menos, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que pasa un vehículo. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente vehículo pase en el tiempo de 0 a 12 segundos? ¿Sí? ¿Cuál sería la probabilidad de que el siguiente vehículo pase de 0 a 12 segundos? ¿Sí? Es lo que básicamente nosotros estamos buscando. Entonces vamos a utilizar nuestra formulita de probabilidad. Sí, que en este caso viene dado por, sí, podemos expresarlo como la probabilidad de 12, ¿sí? Y recuerden que vamos a reemplazar entonces este valor que nosotros estamos buscando dividido para el valor de mu, que termina siendo el tiempo medio que nos da el ejercicio, ¿sí? ¿Qué valor corresponde? Si me pueden ayudar, por favor. 0.63. 0.63, ¿ok? Sí, Entonces, profe. este valor de 0.63 corresponde al área de toda esta parte de acá, ¿sí? Desde el valor de 0 hasta el punto 12, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que un vehículo llegue en un tiempo de 12 segundos o menos, sí, quiere decir que puede llegar en un segundo, puede ser que llegue en los siguientes 2 segundos, en los siguientes 6 segundos, en los siguientes 8 segundos, ¿sí? Entonces, abarca todo este valor del área de mi función, ¿ok? Entonces, la probabilidad de que llegue en cualquier lapso de tiempo que está pintado de verde es del 63%, ¿ok? Entonces la probabilidad de que un vehículo llegue en un lapso de 12 segundos o menos es del 63%. Sí, esa va a ser entonces nuestra conclusión, y el área que está pintada de verde es lo que nosotros estamos calculando, ¿ok? Entonces eso, el primer problema. Vamos a ver otro caso, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad Siguiente caso, ¿cuál es la probabilidad de que un vehículo llegue eh, o que la llegada sea, bueno, que un vehículo llegue desde los 30 segundos para adelante? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente vehículo, si vamos a suponer que ya pasó un vehículo, en teoría, en promedio, el siguiente vehículo debería pasar a los 12 segundos? Obviamente, esto como siempre es un promedio, todo ese tiempo va a variar, pero ¿cuál es la probabilidad de que un siguiente vehículo eh, no llegue en los 12 segundos, sino que se demore 30 segundos en llegar, ¿sí? O más, ¿sí? Entonces, 30 segundos o más. ¿Qué es lo que vamos a calcular en este punto? Sí, bueno, vamos a suponer que toda esta escala se va hasta el valor de 30. Recuerden que esto sigue siendo infinito. Entonces lo que vamos a calcular es desde este punto hacia adelante. Sí, desde este punto hacia adelante la probabilidad. Probablemente nos va a salir una probabilidad bastante baja, sí, porque ya es un área bastante reducida. Lo más lógico es que salga un valor de probabilidad bastante pequeño. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Si esta fórmula nos dice o nos da el valor desde 0 a 30, ¿sí? Lo que vamos a hacer es
restar el valor de 1 de este valor que nosotros calculamos de 0 a 30. ¿Por qué? Recuerden que la probabilidad máxima va a ser el valor de 1. Si por más que esto vaya al infinito, en teoría nosotros tenemos un valor de probabilidad máxima del 100%. Entonces, simplemente a este valor de 30, lo que vamos a hacer es, directamente ya le podemos restar un valor de 1, ¿sí? A la probabilidad de arriba. En este caso lo vamos a reemplazar con el valor de 30, ¿sí? Acá lo voy a expresar bien, sería 1 menos la probabilidad de el valor de 30, ¿sí? Que sería 1 menos el valor e a la menos 30 sobre 12. Si se dan cuenta, y rompo paréntesis, este 1 con este 1 se terminan eliminando. Entonces, el valor que yo debería calcular, ¿sí? Es simplemente, eso termina siendo positivo, es simplemente esta expresión. Y ese valor nos va a dar el valor de la probabilidad, ¿sí? Pueden comprobarlo entonces aplicando la formulita completa o simplemente el valor de el exponencial, ¿sí? ¿Qué valor entonces obtendríamos de este cálculo? Si me pueden ayudar, por favor. 0.082. 0.082, ¿ok? Que esto, bueno, en término porcentual termina siendo 8.2%. Entonces la probabilidad de que un vehículo, si llegue pasado los 30 segundos, va a ser del 8.2%. ¿Sí? Si ven que es una probabilidad baja, sí, pensé que iba a salir más bajo, pero bueno, es una probabilidad pequeña. Obviamente, entre más alto sea este valor de X que nosotros estamos buscando, si vamos a suponer que queremos ahora saber la probabilidad de que un vehículo llegue a partir de los 40 segundos, este valor de probabilidad disminuirá, ¿sí? Porque el área que nosotros estamos calculando cada vez se va reduciendo más, ¿sí? Y en sentido lógico, si la media es de 12 segundos, obviamente la probabilidad de que un carro se demore más tiempo en llegar es cada vez menor, ¿sí? Porque lo lógico es que llegue aproximadamente a los 12 segundos. ¿Ok? Entonces, eso con el siguiente caso, a partir de un punto hacia adelante, y el primer caso era desde 0 hacia un punto X. ¿Ok? Y vamos a ver el último caso que se puede dar, que es entre un valor de X y un valor de X2, ¿sí? Igual este no está en el libro, bueno, no está en este ejercicio exactamente, pero en otros ejercicios sí. Pero bueno, yo me voy a inventar los datos. Entonces sería, ¿cuál es la probabilidad de que un vehículo llegue entre 8 y 14 segundos? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo, sí, que el siguiente vehículo llegue entre 8 y 14 segundos? Ok, entonces, para este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a calcular es el valor para 8 segundos, sí, que va a estar más o menos por acá, y el valor para 14 segundos, que va a estar más o menos por acá, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros calculamos estos valores, ¿sí? Aquí voy a tener la probabilidad de 0 a 14 y la probabilidad de 0 a 8. Si lo que tengo que hacer entonces es restar este valor de probabilidad de 0,8, ¿sí? Del valor de probabilidad de 0,14, y lo que me quedaría entonces es la diferencia entre 8 y 14, y esa sería nuestra probabilidad
final. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Primero entonces el valor de probabilidad para el punto de 14 segundos. Y luego la probabilidad para el punto de 8 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los valores? Si me ayudan, por favor. Cero punto 69 0,69, ¿ok? y 0.49. 0,49, ¿ok? Entonces, como vimos de arriba, resto la probabilidad mayor de la probabilidad menor, ¿sí? Y voy a obtener entonces 0,20. Este 0,20 corresponde al área, ¿sí? De todo lo que está entre 8 y 14, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que un vehículo llegue entre 8 segundos a 14 segundos, es decir, puede llegar en el segundo 9, en el segundo 10, en el segundo 12, en el segundo 13, es del 20%, ¿ok? Obviamente, entre más alto o entre más amplio sea el intervalo, la probabilidad va a aumentarse. Si yo, por ejemplo, digo de 7 a 15 segundos, obviamente ya tengo un rango más amplio de tiempo y por lo tanto la probabilidad también aumentaría. ¿Ok? Entonces, estos son los tres casos que nosotros podemos tener, ¿sí? Que es muy similar a la distribución que habíamos visto antes, sí que puede ser desde un valor en adelante, ¿sí? Desde, o la probabilidad de un valor hacia la parte izquierda, los valores menores, o un intervalo definido por dos valores de x, en el cual obviamente debemos calcular el área que se encuentra entre esos puntos. ¿Ok? Los ejercicios son bastante similares en todos los casos, ¿sí? Generalmente nos va a preguntar por alguna de estas circunstancias, a veces con otras palabras, ¿sí? Pero la lógica termina siendo la misma. Eso, chicos. No sé si tienen alguna duda tal vez con respecto al procedimiento. Ok, yo creo que está bastante sencillo y obviamente como ya vimos los otros temas de distribución, a la final termina siendo la misma lógica, simplemente aplicada esta fórmula específica para estos casos. Listo, entonces, bueno, con esto cerramos el capítulo 6, con estas tres funciones de distribución, sí, la uniforme, la normal y la exponencial. Si recordarles que la normal es la que prácticamente vamos a manejar eh, para los siguientes temas, sí, porque la forma que adquieren los datos básicamente está basado en ese tipo de distribuciones en la mayoría de los casos. Entonces siempre asumimos que siguen una distribución normal. Pero bueno, es importante conocer otras distribuciones para otros casos que pueden suceder. Listo, entonces seguimos avanzando y ahora nos vamos a meter en el capítulo 7, ¿sí? El cual nos habla de muestreo y distribuciones de muestreo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué abordar un capítulo de muestreo? Básicamente porque eh, en el mundo real, ¿sí? En todo tema de investigación, de cualquier situación que se dé,
lo más lógico es que nosotros vamos a trabajar con muestras, ¿sí? Es decir, es muy complicado trabajar con una población entera, ¿sí? Para cualquier tema de investigación o para cualquier problema que se pueda dar en la vida real, ¿sí? Entonces lo que se trabaja generalmente, ¿sí? En la mayoría de los casos va a ser con una muestra de esta población, ¿sí? Que nosotros tenemos algún interés y que necesitamos deducir, obviamente, algún parámetro estadístico o hacer alguna validación en un proceso estadístico, ¿sí? Entonces, las muestras obviamente van a tener un comportamiento eh, de acuerdo a su conjunto de datos, de acuerdo a su desviación, de acuerdo a su media, ¿sí? De acuerdo a su tamaño de muestra. Y en base a esto, pues nosotros también vamos a tener ciertas probabilidades de obtener tal valor, ya sea del valor de la media, ¿sí? En base a realmente los parámetros poblacionales. Entonces, eh, recuerden que si yo tomo una muestra de un conjunto de datos, si yo obtengo un valor y yo luego cojo otra muestra de ese mismo conjunto de datos, pero con diferentes elementos, los valores de la media que yo calcule, pues obviamente van a diferir, si no van a ser exactos, pero lo que sí van a tener una tendencia similar. Entonces, esta teoría de muestreo y de distribuciones de muestreo es lo que vamos nosotros a analizar, ¿sí? ¿Cuáles son las probabilidades de que el valor de mi media esté cercano al parámetro poblacional o cuál es la probabilidad de que mi valor de la media que yo obtenga de una muestra salga muy alejada, ¿sí? O el mismo caso que salga entre ciertos rangos. Entonces, los casos van a ser similares a los problemas que nosotros habíamos visto en la distribución normal, ¿sí? Van a ser muy, muy similares porque incluso la distribución de muestreo, ya lo vamos a ver, sigue una distribución normal. Entonces, la lógica termina siendo muy, muy parecida, ¿sí? Obviamente ya con los ejercicios vamos a entender un poquito más y darnos cuenta de qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿ok? Aquí también hay bastante parte teórica sobre el tema de muestreo, por ejemplo, por qué seleccionar una muestra, ¿sí? Entonces, vamos a ir abordando estos conceptos de forma un poquito rápida, ¿sí? Porque em, realmente es parte teórica. Denme 2 segundos. Ok, entonces, bueno, primero algunas razones de por qué tomar una muestra, ¿sí? Entonces, como decía, en el mundo real realmente trabajar con la población es algo complejo, ¿sí? O sea, no es muy viable el nosotros utilizar toda la población, sino que con una muestra es más que suficiente y también ya vamos a ver por qué. Entonces, primera razón por la cual se debe o se tiene que utilizar una muestra es que estudiar la población toma mucho tiempo, ¿sí? Imagínense los censos que suceden o sucedían en Ecuador. Realmente no sé si habrá algún otro censo, porque realmente eh, esto conlleva demasiado tiempo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el tiempo que yo invierto en estudiar probablemente una muestra de
100.000, 200.000 personas del Ecuador, ¿sí? Para inferir, por ejemplo, temas de desempleo, de calidad de vida, de consumo, ¿sí? Todas estas preguntas que las hace el INEC constantemente a una muestra, a un grupo poblacional del Ecuador, que yo ir a preguntar absolutamente toda la población del Ecuador, que ya son cerca de 18 millones de personas. Entonces, obviamente el tiempo que consume el buscar a cada una de las personas para que te respondan una encuesta es demasiado, ¿sí? Entonces, lo que sucede con los censos, que los resultados se demoraban meses eh, en procesarse, en salir a la luz, entonces realmente no tiene mucho sentido el tomar toda la población para realizar un estudio. ¿Ok? El segundo va a ser el costo es muy elevado. Sí, una vez más con el tema del censo, cuántas personas yo necesito para preguntar a todo el país sobre su situación o sobre diferentes cuestiones de su tema de empleabilidad, de estudio, de vivienda, etcétera. Sí, entonces si con 100.000, 200.000 personas que yo encueste, probablemente necesito pagar a 100 encuestadores, ¿sí? Imagínense para el tema del censo, ¿sí? Eran obviamente que lo hacían los estudiantes, me acuerdo en esa época de quinto curso, obviamente obligados, sin un centavo, pero aparte de eso, es la impresión de la encuesta, obviamente los esferos, que los equipos de oficina, o creo que sí les daban por ahí algún valor para transporte, pero en teoría termina siendo demasiado costoso a lo que realmente pues solo me tomaría tal vez 10 o 20 personas que hagan todas estas encuestas, que va a ser mucho más económico. Entonces el costo podría ser demasiado elevado si yo quiero estudiar a toda la población. La tercera nos dice, es imposible verificar todos los elementos. Esto puede darse varios casos, por ejemplo, no sé, imagínense querer estudiar a la población de alguna especie, ¿sí? Va a ser imposible encontrar, vamos a suponer que voy a estudiar a todos los leones, es imposible encontrar a todos los leones del mundo, ¿sí? Va a ser muy complicado, por ejemplo, alguna especie de algún pez, ¿sí? Va a ser imposible que nosotros podamos encontrar a todos los peces de dicha especie y poder, no sé, evaluar su comportamiento o sus características, entonces es algo imposible de realizar, ¿sí? Eh, Cuarto elemento, algunas pruebas son de carácter destructivo, ¿sí? Supongan que yo quiero analizar la resistencia de mis vehículos contra los choques, ¿sí? Obviamente yo no voy a chocar todos mis carros, sí que sería toda mi población, sino lo que tengo que hacer es seleccionar una muestra y en base a esos carros que he seleccionado, pues hacer la prueba de choque y en base a eso, pues yo podré deducir las características de mis carros, sí, pero obviamente no voy a utilizar todos mis carros para hacer la prueba de choque porque si no me voy a quedar sin carros, sí, o por ejemplo, imagínense probar la calidad de un producto, si yo que sé, digamos que una cadena de producción de yogur, yo obviamente voy a seleccionar una muestra de elementos o de botellas de yogur de mi producto y probaré si está bien la consistencia, el sabor o cualquier otra característica. Entonces, obviamente no puedo abrir todos mis yogures porque luego, ¿qué vendo? Si no tiene sentido. Entonces, selecciono una muestra y con eso pues yo ya puedo deducir lo que sucede con todos los yogures. Y la más importante, los resultados de la muestra son adecuados. El hecho de que nosotros tomemos muestra es que realmente los resultados que nosotros obtenemos de una muestra son
muy, muy cercanos a los parámetros poblacionales. Es decir, si yo produzco 10.000 yogures, sí, por volver al caso del yogur, y tomo una muestra de 300, 500 yogures, sí, que incluso es bastante elevado, los resultados, por ejemplo, vamos a suponer que miden la media de consistencia del yogur. No sé cómo se medirá la media de consistencia, no sé, probablemente, no sé, viscosidad, algún tema así. Vamos a suponer que la media tiene que ser 8 o que la media poblacional es 8. Si yo cojo esta muestra, sí, lo más probable es que este valor esté muy cercano a esta media, ¿sí? 7.8, 8.2, ¿sí? Es decir, que el parámetro poblacional y el estadístico, recuerden que parámetro es lo que yo obtengo de la población, y el estadístico que obtengo de la muestra van a ser muy, muy cercanos, ¿sí? Entonces, y esto va a ocurrir en la mayoría de los casos. Entonces, la muestra realmente es un valor válido en el cual podemos asumir o inferir el valor poblacional. Entonces, si yo, eh, por ejemplo, en el caso de las preguntas de empleo, ¿sí? Generalmente son 100.000 personas a las que se encuesta para el tema de empleabilidad, de calidad de vivienda, de servicios, de consumos, incluso de opinión económica, ¿sí? Es un resultado válido para inferir qué es lo que está pasando con toda la población. Entonces, cuando me hablan de desempleo, no es que yo o no es que el país sabe exactamente cuántas personas están desempleadas, sino que lo hace en base a una muestra. Entonces se dicen, el desempleo es del 5%, obviamente es un valor que se obtuvo de 100.000, de 200.000 personas, obviamente se lo va haciendo constante, si son 4 veces al año, eh, para ver cómo va variando el parámetro. Pero este parámetro de desempleo, sí, durante todo este año, pues va a tener un flujo. eh, si suponemos que el empleo o el desempleo se mantiene constante, sí, probablemente los resultados nos darán valores siempre muy cercanos a este 5%. ¿Ok? Entonces, son resultados válidos y que nos permiten inferir eh, el valor poblacional que nosotros estamos interesados. ¿Ok? Luego vamos a tener tipos de muestreo. Sí, en este caso va a existir de acuerdo a la característica de ciertas poblaciones, sí, pero el tipo de muestreo que se va a utilizar y que nosotros vamos a asumir que se utiliza para todos los ejercicios que vamos a ver es el muestreo aleatorio simple. Entonces, todos los ejercicios y todas las teorías que nosotros vamos a ver a continuación están o asumimos que el muestreo se lo hizo bajo esta modalidad de muestreo aleatorio simple. ¿Y esto qué quiere decir? Que simplemente el elemento que yo elija para mi muestra va a ser de una manera aleatoria, ¿sí? De una manera eh, random, que también se dice, ¿sí? Y que cualquier elemento dentro de esta población tiene la misma posibilidad de ser elegido para esta muestra. Es decir, no existe ningún patrón en el cual una persona tenga más probabilidad o un elemento tenga más probabilidad de ser elegido para formar parte de esta muestra que otro, sino que todo es al azar, todo es aleatorio y cualquier elemento, individuo u observación que nosotros estemos estudiando, sí va a tener la posibilidad de formar parte de esta muestra, ¿sí? Entonces, básicamente, elegir los individuos o las observaciones de una manera al azar, aleatoria, y que cualquiera de los elementos puede formar parte de esta muestra. Entonces, esa es la principal característica y todos los temas estadísticos que se ven a continuación están basados en qué o están basados en el supuesto de que hemos elegido una muestra aleatoria, sí, sí, muy importante. Luego vamos a tener otro tipo de muestreos, sí,
como puede ser un muestreo estratificado. Esto, por ejemplo, se da cuando yo tengo un valor de una característica de mis elementos muy bajo, ¿sí? Y lo que busco es, al momento de seleccionar la muestra, de que este valor de proporción, pues, contenga las mismas características. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, vamos a suponer una especie animal en el cual yo sé que solo existe un 20% de especie femenina y el 80% son especies macho. Sí, por ejemplo, creo que con las abejas, a las abejas funciona algo así, ¿sí? Entonces, si yo quiero tomar una muestra y estudiar toda la especie, yo voy a asegurarme de que en esta muestra el 20% de los elementos o de los animales sean femeninos y el 80% sean masculinos. Entonces, obviamente ya no va a ser aleatorio, ¿sí? Porque lo más probable es que yo termine teniendo más del 80% de especies masculinas, ¿sí? Porque obviamente predomina este porcentaje, pero a mí lo que me interesa es estudiar la misma porción que existe en la población, ¿sí? Entonces, yo me voy a asegurar de que exista un 20% de especies femeninas y un 80% de especies de macho, ¿sí? Entonces, a esto se le puede llamar un muestreo estratificado, saber o determinar arbitrariamente el porcentaje que yo necesito de cierta característica. Existe otro, el muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático, ¿por qué se llama sistemático? Porque se supone que mi población va a estar ordenado en un cierto, valga la redundancia, en un cierto orden. ¿Sí? Por ejemplo, Eh, o bueno, un ejemplo que nos pone el libro es si yo tengo las facturas de todo mi año contable, si vamos a suponer que yo soy una tienda, que tengo todas mis facturas del 2020 y las tengo ordenadas del menor valor al valor mayor, es decir, la factura que tiene el menor valor con la factura que tiene el mayor valor, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el problema? Que que ya no existe una aleatoriedad en mi población, sino que está o tiene un orden específico, ¿sí? Entonces, en base a esto, lo que vamos a hacer es un tipo de muestreo aleatorio, pero basado eh, en que tiene un orden en mi población, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede ir tomando un elemento, ¿sí? De este grupo de población, eh, cada cierto número de elementos. Es decir, yo voy a tomar una factura cada 10 facturas, ¿sí? Entonces tomo la primera, luego tomo la factura 10, la factura 20, la factura 30, la factura 40, la factura 50, así hasta terminar con todas mis facturas. Vamos a suponer que son 1000 facturas y yo tomo una factura cada 10 facturas y de esta manera me aseguro, ¿sí? De que realmente tenga tanto valores bajos como valores altos, ¿sí? Entonces, eh, obviamente, las facturas van a ser aleatorias porque puedo empezar desde la 1 o puedo empezar desde la 4, ¿sí? Es decir, eso es algo ya también arbitrario. Yo voy a decir, desde la factura 4 voy tomando cada 20 y esas van a ser mis facturas que voy a elegir para la muestra. Pero lo importante es que me estoy asegurando que existen valores bajos y valores altos porque yo conozco que las facturas están ordenadas de esa manera. Entonces, puede suceder también ese caso. Y bueno, luego tenemos el último que va a ser por conglomerados. Y esto básicamente es hacer un muestreo por zonas geográficas o regiones. Sí, básicamente vamos a suponer una ciudad, ¿sí? Con sus
parroquias o con sus barrios. Y lo que vamos a decir es, bueno, vamos a tomar una muestra del barrio 1, del barrio 2, del barrio 3, del barrio 4, del barrio 5, ¿sí? Y eh, nos aseguramos entonces de que exista un porcentaje de cada uno de los barrios. Lo que sí, dentro del barrio ya va a ser una elección de aleatorio simple, pero lo vamos a dividir por este muestreo por barrios. Entonces, de esta manera también nos aseguramos de que exista un porcentaje de personas de cada uno de los barrios. Puede ser barrios, puede ser, por ejemplo, por ciudades. Yo me imagino que esta encuesta de empleabilidad, eh, si alguna vez ustedes lo revisan, existe por lo menos cierto número de elementos de cada cantón del país. Si ustedes van a ver tal cantón que, no sé, que sea de Riobamba, si lo más remoto, existe elementos que han sido encuestados en ese cantón. Entonces ellos se aseguran de que exista por lo menos un porcentaje. Yo me imagino que esto eh, depende mucho de la población, porque si vemos elementos de Quito y de Guayaquil, obviamente son los que predominan, y luego de poblaciones más chiquitas, el número de encuestas termina siendo más pequeño. Pero se aseguran de que sea encuestado de todos los cantones del país, ¿sí? De cantones bastante remotos, ustedes pueden encontrar igual información. Muy limitada, pero en el número de encuestas, pero existe. Entonces, por conglomerados, básicamente nos referimos a este tema. Ok, eso como parte introductoria. Vamos a ver algunos otros conceptos. Un concepto que vamos a manejar también, o que bueno, se maneja, es el error de muestreo, ¿sí? Y el error de muestreo no es más que la diferencia entre el estadístico de la muestra y el parámetro de la población. Sí, entonces vamos a suponer que, no sé, la edad promedio de la gente del Ecuador es de 50 años. Sí, la edad promedio de la gente del Ecuador es de 50 años. Asumimos que este es nuestro parámetro de la población. Si yo tomo una muestra de un grupo de personas del Ecuador de una manera aleatoria, ¿sí? Y calculo, por ejemplo, que la edad media es de 48 años, ¿sí? ¿Cuál va a ser el error de muestreo? Va a ser la diferencia entonces entre este estadístico de muestra y el parámetro de la población. En este caso, eh, 48 menos 2, voy a tener un error de, perdón, 48 menos 50, voy a tener un error de menos 2. Si el error de muestreo terminaría siendo menos 2. Por el contrario, si el valor de mi muestra me indica que es 53 años la edad promedio de ese grupo de la muestra, ¿sí? La diferencia va a ser 53 menos 50 y el error de muestreo termina siendo positivo, ¿sí? Y el error sería de 3 años. Entonces, el error de muestreo es simplemente un concepto en el cual nos dice cuál es el valor de la diferencia entre lo que yo calculé en la muestra y el parámetro de la población. Pero ahora es muy importante que el parámetro de la población muchas veces no lo conocemos, ¿sí? Porque obviamente si lo conociéramos o si tendríamos toda la población para calcular, eh, pues ya no necesitaríamos tener esta muestra. Pero el error de muestreo entonces se puede definir como la diferencia que existe entre el estadístico que calculamos de la muestra y el parámetro, si es que nosotros conocemos, de la población. ¿Ok? Dicho esto, entonces vamos a ver qué es realmente esta teoría de la distribución de la muestra. Entonces, ¿qué es la distribución de la muestra? ¿Sí?
O también, bueno, distribución de la muestra, o también se lo puede conocer como distribución muestral de la media. ¿Sí? Distribución de la muestra o distribución muestral de la media. Por cualquiera de ambas formas se puede conocer a esto. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un grupo poblacional, ¿sí? Vamos a suponer que tengo una población. No sé, vamos a continuar con el tema de la edad, que realmente es lo más fácil, ¿sí? Entonces vamos a suponer que mi población es del Ecuador y que la edad media de la población es de 50 años, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo una muestra? Vamos a suponer que tomo una muestra 1, ¿sí? No sé, de una muestra 1, vamos a suponer que tiene n elementos, ¿sí? No vamos a definir cuántos. Y la edad media de esta muestra 1 es de 48. Vamos a suponer que tengo una segunda muestra en elementos. Estos elementos siempre tienen que ser los mismos. Y la edad media, vamos a suponer que en esta segunda muestra es de 52. Vamos a suponer que cogí una tercera muestra de n elementos. Si recuerden que los elementos van a variar de muestra en muestra. Y ahora la edad media es de 49. Vamos a suponer una cuarta muestra. Y vamos a suponer que en esta nos ha salido un valor un poco raro, 57. ¿Sí? ¿Ok? Y así yo podría calcular una muestra de X, es decir, el número de muestras que yo pueda, en base obviamente al número de elementos que yo tengo. O sea, imagínense que tengo 18 millones de personas que viven en el Ecuador y yo quiero seleccionar muestras de 500 personas, ¿sí? Bueno, ahí hago una fórmula de combinación y me va a tener un número, entonces, de muestras máximas que yo podría tomar. Obviamente 18 millones con 500 personas, pues nos va a salir un número de muestras que nosotros podríamos tomar elevadísimo, ¿sí? Pero bueno, es un poco la idea, que yo puedo tomar muchísimas muestras con un número n de elementos y que yo en cada uno de estos voy a tener un valor específico, un valor particular de la media, ¿sí? En cada caso, obviamente que van a haber muestras que se repita este valor de la media, pero cada valor de la media va a ser diferente de acuerdo a los elementos que nosotros estemos estudiando. Ahora, ¿qué sucede si vamos a suponer que he cogido, vamos a suponer que el valor máximo que yo podía coger de muestras era de 10, ¿sí? Muy hipotético, pero la idea es la que quiero plantear, es lo que me entiendan, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tengo 48, tengo 52, tengo 49, tengo 57. Sí, vamos a suponer otras como 45, como 47, 2, 4, 6, como 49 otra vez, como 50, 51 y la última que era 57. ¿Sí? Vamos a suponer que el número máximo que yo podía tomar de muestras dado mi combinatoria, si realmente que no vamos a ahondar mucho en esa parte, que sí se lo puede hacer, calcular cuántos valores de muestra máxima yo podría tomar, sí, porque realmente no es muy relevante. Entonces vamos a suponer que yo
he podido tomar 10 muestras de todo mi grupo de la población. Y yo he calculado estos diferentes valores de cada uno de la muestra. Entonces, recuerden que estos son valores medios de mi muestra, es decir, este valor corresponde a X media de la primera muestra, este valor a X media de la segunda muestra, X media de la tercera, y así de X media del último valor de muestra, que va a ser el valor 10. ¿Ok? Si yo a estos valores de medias, ¿sí? Por eso se llama distribución de las medias, porque voy a ver cuál sería la distribución de estas medias, termina adoptando una forma de distribución normal, ¿sí? Es decir, si yo distribuyo todo el valor de mis medias que he calculado, ¿sí? De una población, el valor o la figura que yo voy a obtener va a ser una distribución normal, ¿sí? Es decir, por aquí va a estar X1, por aquí va a estar X media de la segunda muestra, X media de la tercera, X media de la cuarta, X media de la quinta, X media de la sexta, X media de la séptima, ¿sí? Y así, en este caso, digamos, las 10 muestras, ¿ok? ¿Cuál va a ser la media de esta distribución? Va a ser la media de la población, ¿sí? Entonces, si yo sumo todas las medias, ¿sí? Que he obtenido de las muestras y calculo la media, ¿sí? Se llama la media de las medias, lo que voy a obtener es la media del parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, la media de las medias termina siendo la media del parámetro poblacional, ¿ok? Y la distribución de las medias entonces termina adoptando una forma de distribución normal. Lo que vamos a calcular también es la desviación de las medias. Ok. Entonces, ya sabemos que la media de las medias, ¿sí? Va a ser el parámetro de la media poblacional, es decir, el valor de mu. Y también vamos a tener una desviación de las medias, ¿sí? Es decir, si yo calculo la desviación de las medias, esto lo voy a calcular como la desviación de la población, ¿sí? La desviación de la población sobre la raíz del tamaño de muestra de las muestras, ¿sí? Recuerden que el tamaño de las muestras siempre tiene que ser igual para que esto se cumpla. El tamaño de las muestras tiene que ser igual para que esto se cumpla. Y la desviación entonces de estas medias va a ser igual a mi desviación poblacional dividido para la raíz del tamaño de la muestra que yo utilicé para calcular esto. ¿Ok? Entonces, esto desde la parte teórica, ¿sí? ¿Por qué es importante o cómo vamos a aplicar esto dentro de ya la parte estadística? Y esto vamos a ver que se va a utilizar en ya prácticamente los demás procesos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con una muestra y lo que queremos ver entonces es eh, qué tan alejado, por ejemplo, o qué tan probable es de que la media que yo he calculado de una muestra realmente está o se aproxima al parámetro poblacional, ¿sí? Porque imagínense que yo estudié una muestra para un producto de calidad y la media que yo obtuve, sí,
se encuentra por acá, muy alejado del valor medio de mi población, ¿sí? Realmente el valor medio de mi población es este, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que es un control de calidad y que cumple con los parámetros la población, pero yo tomo una muestra y por mala suerte los parámetros de esos elementos de esa muestra, si por resultado del azar, terminan siendo muy elevados, ¿sí? Y el valor medio que yo obtuve termina estando fuera de los parámetros de calidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo realmente puedo confiar que lo que yo obtuve de esta muestra es un valor real, es un valor que se aproxima a la población, ¿sí? Entonces, por eso nosotros vamos a tener ciertos parámetros estadísticos que nos van a decir, mira, la probabilidad de que el valor de esta muestra esté alejado de del tal valor poblacional es tal. O, por ejemplo, en el siguiente capítulo vamos a calcular intervalos de confianza, que significa que si yo, por ejemplo, calculo una media, ¿sí? Es muy difícil que ese valor de la media sea idéntico al parámetro poblacional, ¿verdad? Porque por cosas del azar, pues obviamente siempre vamos a tener valores distintos. Entonces lo que calculamos es un intervalo, ¿sí? Con un valor de probabilidad en el cual digo, con un 90% de probabilidad, el valor de la media se encuentra de tal a tal valor, ¿sí? Entonces, esta teoría de muestras nos va a servir para muchos casos, ¿sí? Pero esta es un poco la lógica. Entonces, eh, quiero que comprendan eso. ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, la distribución que vimos normal en el caso anterior? Si en el caso anterior estábamos hablando de un conjunto de datos, si por ejemplo yo selecciono o es un grupo poblacional y cada punto, por ejemplo, puede ser la edad. Sí, es un grupo de personas y cada punto es la edad. Entonces, recuerden, yo calculaba cuál es la probabilidad de que yo seleccione una persona y tenga más de 60 años, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que seleccione una persona y tenga entre 50 55 años? ¿Sí? En este caso, cada punto es la media de un grupo de personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar? ¿Cuál es la probabilidad de que yo, al seleccionar una muestra de 20 elementos, por ejemplo, la media de ese grupo esté entre 40 y 50? ¿Sí? Entonces ahí tienen que ver muy bien cuál es la diferencia de lo que estamos buscando. En el caso anterior era de un punto o de un individuo. En este caso es la media de un grupo de personas, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de yo, al seleccionar una muestra de 60 personas, la probabilidad de que la media de ese grupo de personas sea menor a 40 años, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, en un caso para un individuo, para una observación en particular, en este caso para un grupo de individuos, ¿sí? La media de un grupo de individuos. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a calcular. Em, Solo para ir cerrando, sí, ya la parte teórica, yo creo que mañana arrancamos de lleno con los ejercicios. Una de las características es que no es necesario que la población siga una distribución normal para que las medias de las muestras adopten una distribución normal. Es decir, esto está basado en lo que se llama el teorema del límite central. Teorema del límite central, ¿sí? Es decir, si yo tengo una población que no sigue una distribución normal, ¿sí? Vamos a suponer la misma distribución que acabamos de ver, ¿sí? Una distribución exponencial. Si vamos a suponer que la población sigue una distribución exponencial. Si yo tomo un montón de muestras y calculo la media, ¿sí? De
lo que esté buscando, ya sea intervalos de tiempo o cualquier valor que se esté calculando ahí, la media de las muestras adoptará una distribución normal, ¿sí? Pero existe una condición que tiene que ser por lo menos, tengo que tener por lo menos más de 30 elementos, ¿sí? En cada una de mis muestras. Entonces, yo calculo muestras, ¿sí? Para esta distribución, que sigue una distribución exponencial, eh, y yo calculo más de 30, pero más de 30 muestras, no más de 30 elementos, más de 30 muestras, ¿sí? Al yo generar la distribución de las medias de las muestras, va a adquirir una distribución normal, ¿sí? Con cualquier tipo de distribución de la población, si ya vamos a ver que hay muchas distribuciones, si por ejemplo una distribución que tiene esta forma, ¿sí? Una distribución binomial que puede tener una forma así, ¿sí? Entonces cualquier tipo de distribución de la población, la distribución de la muestra termina siendo una distribución normal, ¿sí? A partir de 30 elementos que yo haya tomado de muestra. O sí, o 30 muestras que yo haya tomado, la forma adquiere una distribución normal. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que aplica para cualquier conjunto de datos. Es decir, yo puedo coger cualquier conjunto de datos y esta teoría es válida para todos los conjuntos de datos y por eso se utiliza prácticamente en todos los procesos estadísticos, ¿sí? Yo al final voy a adquirir esta distribución normal y luego ya los procedimientos para calcular las probabilidades, para calcular cualquier otro tema estadístico, como por ejemplo los intervalos de confianza y posteriormente las pruebas de hipótesis, ¿sí? Se aplican para prácticamente todos los conjuntos de datos porque los procedimientos y las reglas van a ser iguales para todos. Ok, bueno, yo creo que con esto, sí, para no cansarlos mucho más, Profe, una pregunta. sí, Entonces, si no llega a tener 30 datos, digamos, tiene 28 datos, ¿no puede tomar la forma de una distribución normal? poco a poco va adquiriendo. Les voy a mostrar el ejemplo del libro, sí, para que obviamente está mejor dibujado que lo mío, para que tengan una idea de cómo funciona. Solo déjenme encontrar en qué página estaba. Ok, les voy a compartir este de acá. Sí, entonces tenemos tres ejemplos de aquí, por ejemplo. Sí, esta es una población 1, una población 2, una población 3. Esta distribución nos dice que es la distribución de la población. Miren, en el primer caso, una población uniforme. En el segundo caso, esta es una población binomial, sí, porque tiene dos puntos salidos. Y esta es una distribución exponencial, que es la que acabamos de ver, sí. Nos dice que cada vez que yo voy aumentando el número de muestras que voy recolectando y que voy poniendo en la distribución, va adquiriendo poco a poco una forma de distribución normal, ¿sí? Entonces aquí nos dice n igual a 2, ¿sí? Aquí ya un poquito va adoptando la forma, pero muy básico, en este caso solo es un triángulo, perdón. Acá como que ya cambió de forma, sí, pero aún así no termina siendo una distribución normal. Y en la parte de la exponencial, si ven que termina como yéndose un poco más hacia la derecha. Entonces, no, todavía en un valor de menor a 30, no termina teniendo esa forma 100% normal que nosotros buscamos. Entonces, por eso lo recomendable siempre es tener eh, un tamaño de muestra mayor a 30, ¿sí? Un tamaño de muestra mayor a 30 para que pueda adoptar esa forma
de distribución normal, ¿sí? Entonces, si ven aquí con tamaño 5, ya tiene una forma más o menos normal, por lo menos en el primer caso, y en el último caso todavía no tanto, ¿sí? Y en la última, sí, aquí, vaya, otra vez me confundí, el tamaño de la muestra tiene que ser mayor a 30 para poder nosotros aplicar esta condición, no el número de muestras, el tamaño de la muestra tiene que ser mayor a 30 para nosotros poder definir esto como una distribución normal, ¿sí? Y eh, poder validar estos procesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo de una población una muestra de tamaño 10, ¿sí? Realmente no se va a aplicar eh, todo el proceso estadístico de forma válida. ¿Sí? Es decir, yo puedo decir, no, aquí solo tengo 10 elementos, entonces probablemente el proceso estadístico no es del todo válido porque la distribución de esa población no era una distribución normal. Salvo que ya realmente haya sido una distribución normal originalmente, ahí sí se puede aplicar con valores menores a 30. Pero si yo tenía una población, por ejemplo, con distribución exponencial, sí, y yo tomo una muestra de 20 personas, realmente no es no es lo más recomendable porque todavía no está ajustado, ¿sí? A una distribución normal. Entonces yo como mínimo tendría que tomar 30 elementos de esa población para ya poder aplicar todo el proceso estadístico, porque de esa manera ya está validado de que a partir de los 30 elementos yo ya tengo 100% una distribución normal, ¿sí? Entonces, es el tamaño de la muestra lo que nos da esta forma de la distribución. Si me había confundido, les había dicho que tenía que ser 30 muestras, ¿sí? Pero tiene que ser, o bueno, para que se cumpla el proceso estadístico, tiene que ser como mínimo 30 elementos del tamaño de la muestra, ¿sí? Y a esto entonces le llamamos el teorema del límite central, es decir, que todas las distribuciones con un tamaño de muestra 30, ¿sí? Terminan convirtiéndose en una distribución eh, normal, ¿sí? Pero ¿esto qué significa? Que obviamente tengo que, o sea, al momento que yo cojo una muestra de 30, obviamente terminan siendo varias muestras y esto es lo que le va a dar la forma eh, de distribución normal, ¿sí? Entonces, tiene que ser varias muestras como mínimo de tamaño 30. Si yo tomo varias muestras de tamaño 2, en cada uno de los casos va a adquirir esta forma de distribución, ¿sí? Si yo tomo varias muestras de tamaño 30, entonces ya termina adquiriendo esta forma de distribución normal, ¿sí? Entonces, en eso consiste el teorema. Que bueno, también podría ser como 30 muestras como mínimo. Tiene lógica. El tema es que tiene que ser muchísimas muestras para que adquiera esta forma, ¿sí? Dentro de la parte teórica. Eso como parte aclaratoria de este concepto de teorema del límite central. Esto más que todo para que ustedes conozcan que estos procesos estadísticos se puede aplicar a cualquier conjunto de datos, ¿sí? Y no va a existir una restricción más que el tamaño de muestra tiene que ser por lo menos de 30 elementos. Listo, chicos. Entonces, bueno, igual una vez más se me ha ido un poco el tiempo y los ejercicios lo vamos a realizar el día de mañana, ¿sí? El día de mañana entonces veremos cómo calcular estas probabilidades, que es muy similar a lo que vimos la semana anterior con la distribución normal, entonces no vamos a tener mucho problema. Existe para valores de X media, ¿sí? Es decir, para valores continuos o para valores que representan una variable continua, ¿sí? Y también el otro caso que es para proporciones. Y vamos a ver que se aplica la misma lógica, ¿sí? Es el mismo caso
que este teorema de límite central, sí, que cuando yo cojo varias muestras de proporción poblacional, termina convirtiéndose en una distribución normal y yo puedo aplicar el mismo proceso. Entonces vamos a tener estos dos casos, para X, que son valores continuos, y para proporción. Si proporción me refiero a, por ejemplo, el 20% de las personas van a votar por el partido A, ¿sí? Si yo tomo una muestra, lo más lógico es que dentro de esa muestra esa proporción se siga manteniendo similar, ¿sí? Entonces, es el mismo caso que va a suceder para un valor de media, ¿sí? Entonces, el día de mañana vamos a ver esos dos casos y si tenemos tiempo, también cómo determinar el tamaño de una muestra, que no estoy seguro si está en este capítulo o en el siguiente. Lo que les mostré está en el libro de Anderson y en el libro de Lin también está lo mismo. Sí, en el capítulo 8 es del mismo tema y también existe el teorema del límite central y una gráfica muy similar, sí, para que le puedan revisar y con todo lo puedan leer si les interesa para que les quede un poquito más claro. Ok, chicos, entonces el día de mañana nos conectamos igual a las 8 para trabajar ya en la parte práctica y bueno, pues el día miércoles les estaré dejando una tarea para que realicen los ejercicios en base a lo que hemos visto estos 2 días. ¿Ok? Que tengan una buena mañana y nos vemos el día de mañana. Igualmente, economista. Gracias, economista. Igualmente. Gracias, profe. Hasta mañana, economista. Hasta mañana. Solo por aclarar, este es el capítulo 7 de Anderson y el capítulo 8 de Lin. Sí, que me estaban preguntando por aquí. Listo. Gracias, Lisa. Hasta Gracias, luego. Lisa.